El gimnasio Veloc Prime no era un lugar para pasar la semana para los forasteros, parecía más como una arena colosal tallada en paredes metálicas que zumbaban con la baja vibración de la maquinaria que ajustaba las zonas de gravedad y las fuerzas de tensap para aquellos que entrenaban allí. Era un campo de prueba sagrado, un campo de batalla para la fuerza, la resistencia y el dominio. Este no era un gimnasio para el ocio o ejercicios casuales, era donde los guerreros más grandes de la galaxia rompían los límites. Construían cuerpos que rivalizaban con el acero y se oponían a fuerzas que aplastarían a cualquier ser inferior. Para Mark Turner, un ingeniero humano de la Tierra, nada de esto importaba cuando entró. No tenía ningún interés en demostrar su valía a los extraterrestres o competir en sus glorificados torneos de levantamiento de pesas. Mark tenía un propósito: arreglar el panel gravimétrico en la esquina trasera del gimnasio y salir antes de que lo arrastraran a otra confrontación sin sentido. Había estado trabajando en Vox Prime durante 6 meses, tiempo suficiente para comprender que los humanos no eran tomados en serio por la comunidad galáctica en general. Cuerpo débil. Primitivo de corta vida, había escuchado cada insulto. La galaxia estaba llena de razas que se jactaban de su superioridad y lucían su fuerza como medallas de honor. Los Barari con sus marcos de exoesqueleto y cordones musculares de triple capa podían levantar objetos del tamaño de naves espaciales. Los héroes, una raza serpentina, usaban ráfagas de energía presurizadas para correr más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. Incluso los Zorens de voz suave, conocidos por su intelecto, se rumoreaba que tenían huesos lo suficientemente fuertes como para detener las cuchillas Viver. Por otro lado, los humanos eran vistos como nada más que primates inteligentes buenos para arreglar máquinas y poco más. Y Mark, un nervudo de unos 30 años, con una caja de herramientas siempre atada a su costado, no hizo mucho para romper ese estereotipo. Cuando Mark entró al gimnasio, la escena fue exactamente lo que esperaba. Los guerreros Barari, seres enormes con 6 brazos y torsos abultados, llenaban la zona de entrenamiento central donde se turnaban para probar su fuerza en un titán. Presionar la máquina era un monstruo. Artilugio diseñado para replicar fuerzas gravitacionales extremas mediante el uso de zonas de resistencia con peso, solo las razas más fuertes se atrevieron a usarlo e incluso entonces pocos podían afirmar que realmente lo dominaban. Se había formado una multitud alrededor del actual campeón, un Barari llamado THCK. Su solo nombre envió ondas de reconocimiento. A través de la habitación susurró con asombro. Con una altura de casi 10 pies, Taluk flexionó sus 6 brazos mientras se preparaba para su turno. Las placas de su exoesqueleto brillaron bajo las luces artificiales y sus músculos se hincharon con precisión hidráulica. 200 repeticiones. Alguien en la multitud gritó. Su voz hizo eco en la arena como el espacio. Los guerreros Barari golpearon sus pechos al unísono, un sonido rítmico que reverberó a través del piso debajo de las botas de Mark. Fue tanto un acto de intimidación como de respeto. THCK era el rey indiscutible del gimnasio. Mark ignoró la escena manteniendo la cabeza gacha mientras se dirigía a la parte trasera de la habitación. Pasó apretado entre grupos de alienígenas que apenas reconocieron su presencia. Disculpe, murmuró, aunque dudaba que lo escucharan o les importara. No era más que una molestia en el otro extremo del gimnasio. El panel gravimétrico parpadeo erraticamente erigendo ráfagas de luz estática. Mark se agachó para desempacar sus herramientas. El panel era viejo y temperamental como la mayoría de la tecnología a bordo del reloj Prime. No era nada que Mark no pudiera manejar, pero trabajar cerca de la prensa titán era más distracte de lo que le hubiera gustado. Cada pocos minutos, el suelo temblaba cuando otro guerrero Barari dejaba caer la barra con peso de la máquina, enviando temblores. Al otro lado de la habitación, Humanos primitivos. Una voz se burló detrás de él. Mark no necesitó levantar la vista para saber que la voz pertenecía a un Barari, uno de los admiradores de Tal Rock. Sin duda, mantuvo sus ojos en el panel gravimétrico. Jugueteó con la rejilla de control mientras trabajaba para estabilizar el circuito de retroalimentación. Dije humanos primitivos. La voz volvió a ladrar. Mark suspiró más fuerte esta vez y se giró lentamente para enfrentar la fuente de la burla. Un guerrero Barari estaba de pie sobre él con los brazos cruzados sobre su enorme pecho. El exoesqueleto quitinoso del alienígena se arrastró y crujió levemente cuando cambió su peso. Sus ojos carmesí brillaban con condescendencia. ¿No deberías estar en la bahía de mantenimiento arreglando tornillos o algo gracioso? Mark respondió secamente. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Tornillos en los paneles. Todo es parte del trabajo de un día. Sí. Volvió hacia el panel y descartó al alienígena con tanta sutileza como pudo reunir, pero el Bukari no había terminado. ¿Por qué?
¿No intentas la prensa titán? Humano, dijo lo suficientemente alto para que todo el gimnasio lo escuchara. ¿O tienes miedo de que te rompa los frágiles huesos? La risa estalló en toda la habitación. Los alienígenas de varias formas y tamaños giraron sus cabezas hacia Mark con desprecio y riendo entre dientes. El Barari, complacido con. La atención, le sonrió con sorna. ¿Qué pasa? Está demasiado asustado para levantar con los verdaderos guerreros. Mark apretó la mandíbula. Había aprendido hacía mucho tiempo a no morder el anzuelo. Los humanos no tenían nada que demostrarles. Estos exhibicionistas musculosos se concentraron en su trabajo decidido a terminar la reparación e irse. Fue entonces cuando la voz retumbante de Tal Rock cortó la risa. Déjenlo intentar. La habitación quedó en silencio. Todos los ojos se giraron hacia THCK, que ahora estaba cerca del titán. Presionó su enorme cuerpo proyectando una sombra imponente. Hizo un gesto hacia la máquina con dos de sus brazos. Dejó que el humano nos mostrara su fuerza. ¿O no es digno del desafío? El comentario se congeló. Podía sentir cada par de ojos en la habitación. Clavándolo en él, esperando su respuesta, consideró irse, fingiendo que no los había escuchado, pero sabía que no importaría. Los Barari lo perseguirían por esto durante semanas. No se detendrían hasta que les diera algo de que reírse. Exhaló bruscamente, poniéndose de pie en toda su altura. Bien, dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo, lo intentaré. Una onda de sorpresa recorrió la multitud. Los Barari que se habían burlado de él antes dejaron escapar un ladrido de risa. Tú, tendrás suerte. De Levantart. Una vez, Falk hizo un gesto hacia la máquina. Su expresión era ilegible. Veamos de qué es capaz el humano. Mark se acercó al titán. Presione lentamente, sintiéndose como un ratón que entra en la guarida de un león. La máquina se alzaba ante él. Era una enorme estructura metálica con brillantes bobinas de gravedad a los lados. La barra descansaba sobre un pedestal adjustable. Placas con peso en cada extremo. Zumbaban suavemente con energía. Mark pasó una mano por la barra. Sintió su superficie suave y fría. Podía decir que la máquina estaba diseñada para empujar a sus usuarios más allá de los límites normales. Cambios de gravedad. Resistencia incremental. Los Barari la usaron para probar su resistencia y a juzgar por el sudor que aún goteaba del exoesqueleto de Tal Rock, no era una broma. No tienes que hacer esto, humano. Alguien se burló de la multitud. Solo admite que eres débil y vete. Mark los ignoró. No tenía intención de impresionar a nadie, pero tampoco estaba dispuesto a dejar que lo humillaran. Se agachó y agarró la barra. Sus dedos se envolvieron con fuerza alrededor de ella. El metal respiró profundamente centrándose su mente. Recordó los años que pasó trabajando en la Tierra, levantando herramientas pesadas, elevando partes de motores, arrastrándose por estrechos conductos para reparar núcleos de naves espaciales. La gente subestimaba a los humanos porque no los entendían, la fuerza no. Siempre era cuestión de tamaño, era cuestión de agallas, persistencia, saber hasta dónde podías empujarte y luego ir solo un poco más lejos. Mark ajustó su postura y empujó hacia arriba. La barra se movió lentamente. Al principio, luego de manera constante, mientras bloqueaba sus brazos. Las placas con peso zumbaban más fuerte mientras las bobinas de gravedad se activaban, aumentando la resistencia con cada repetición. Alguien contó de la multitud. Mark los ignoró, se concentró en la barra, en el patrón rítmico de su respiración, en un ardor sordo en sus hombros y brazos. 2 empujó más fuerte sus músculos. Esforzándose. 3 La risa se convirtió en murmullos mientras la multitud lo miraba por primera vez. Se quedaron en silencio. Mark no detuvo la barra, se levantó firmemente en el agarre de Mark Turner. El zumbido de la prensa del titán se hacía más fuerte con cada repetición completada. Sus manos calloso por años de trabajo mecánico. Envuelto firmemente alrededor del frío metal, como si la máquina fuera una extensión de su voluntad, cada empujón enviaba una onda de incredulidad a través de la habitación, aunque nadie se atrevía a decir una palabra. La multitud alienígena que se había reunido esperando un fracaso rápido y humillante ahora observaba en silencio atónito. Mark se concentró en el agarre Ridem. Respirar, presionar, bloquear, un movimiento constante, deliberado y controlado. No estaba levantando para demostrar nada, al menos no al principio. Simplemente no quería darles a estos Barari la satisfacción de verlo rendirse al principio. Sus sonrisas bajas resonaron en la habitación mientras los alienígenas anticipaban el colapso del humano bajo la resistencia gravitacional de la máquina. Después de todo, ¿qué posibilidades tenía una criatura de piel suave contra la tecnología calibrada para los guerreros de élite de la galaxia? La prensa titán no solo probaba la fuerza física,
Ajustaba su resistencia dinámicamente adaptándose a la salida del usuario si el guerrero empujaba con fuerza, la máquina empujaba con más fuerza aumentando gradualmente su atracción gravitacional. Fue implacable y mucho más allá de lo que Barari creía que un humano podía soportar, pero Mark no se detuvo. Las primeras 20 repeticiones fueron recibidas con burla. Tal Rock, el actual campeón, observó con una expresión perpleja. Sus 4 brazos superiores se cruzaron mientras sus ojos carmesí seguían el progreso del humano a su alrededor. Los otros guerreros Barari resoplaron y Jared 20 ya esperaba que bajara a los 5, dijo uno, dijo su voz profunda mezclada con burla. Está temblando, otro señaló. Aunque el temblor en los brazos de Mark era apenas visible, mira sus brazos débiles como twigs, pero los murmullos comenzaron a cambiar cuando Mark pasó las 30 repeticiones, la risa de la multitud se atenuó a un bajo retumbar de murmullos, desconcertado, incierto. Seguramente esto fue una casualidad, los humanos no fueron hechos para la resistencia. Y mucho menos contra algo como la prensa titán, tal vez la máquina no funcionaba correctamente. 40, murmuró alguien. Aunque la palabra no transmitía la misma confianza que antes de Mark. Su respiración se hizo más pesada, pero no dejó que su ritmo vacile. Su corazón latía con fuerza en su pecho y el sudor le picaba la piel, pero había conocido cosas mucho peores que estos años trabajando en reparaciones de gravedad cero le enseñaron a controlar cómo aprovechar la energía de su cuerpo sin desperdiciar movimiento. Había pasado horas en entornos estrechos y delgados de oxígeno desmontando núcleos de motores mientras el hilo de un incendio eléctrico se cernía sobre él. Comparado con eso, esta máquina no era más que una pieza obstinada de equipo. Concéntrate, respira, empújalos. Susurros se convirtieron en un parloteo ansioso cuando alcanzó las 50 repeticiones. Un guerrero Barari dio un paso adelante, su exoesqueleto crujía con cada paso, se alzaba sobre la multitud, sus mandíbulas se movían con incredulidad mientras observaba el progreso constante de Mark. Los tramposos humanos, gruñó. Su voz aguda, la máquina debe estar defectuosa, la voz retumbante de Falk silenció. La acusación, la máquina funciona perfectamente, dijo, su tono era frío. Sus ojos carmesí se entrecerraron mientras estudió a Mark observando al humano con una intensidad que hizo que los demás se movieran incómodos. Lo que estamos presenciando es inesperado. 60 repeticiones, el sudor ahora goteaba libremente de la frente de Mark, pero no se permitió vacilar. Sintió los ojos de cada alienígena en la habitación sobre él. Ya no se burlaban, ya no reían. Lo estaban estudiando como si fuera una extraña nueva forma de vida, y por primera vez hubo dudas. Mark miró brevemente el panel de visualización en la prensa titán. La resistencia gravimétrica ya había superado el peso base utilizado para los guerreros Barari. No solo era pesado, era brutal. Cada prensa empujaba sus músculos hasta su límite absoluto. El polo gravitational se agravaba con cada repetición. Un ancla invisible intentaba arrastrarlo hacia abajo. 70 repeticiones. Un guerrero Barari se acercó a THCK. Debe estar mejorándose a sí mismo, dijo el alienígena con incredulidad. Los humanos no pueden soportar esto. La expresión de Falú se oscureció. No hay mejora, dijo. Su mirada permaneció fija en Mark. Su mandíbula se tensó ligeramente como si él también estuviera comenzando a cuestionarlo todo. Él creía que sabía sobre los humanos. 80 repeticiones. La habitación se había vuelto silenciosa de nuevo. El único sonido era el rítmico crujido de la prensa del titán mientras Mark empujaba hacia arriba obligando a la máquina a ceder con cada onza de fuerza que le quedaba. Los murmullos de burla habían desaparecido, reemplazados por una tensión palpable y espesa, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Mark podía sentir el ardor en sus brazos, ahora sus hombros gritaban que se detuviera. Su cuerpo rogaba por liberación, pero se negaba a escuchar. Cada músculo se sentía como si lo estuvieran estirando hasta el punto de ruptura, pero se había enfrentado al agotamiento antes. La verdadera fuerza. Él sabía que no se trataba de cuánto peso podías levantar, se trataba de lo que podías soportar, lo que podías empujar cuando el mundo estaba tratando de quebrarte. 90 repeticiones. Mark dejó escapar un suspiro mientras bloqueaba la barra de nuevo. Su pecho subía y bajaba, no necesitaba mirar hacia arriba para saber que los extraterrestres lo estaban mirando. El peso de su conmoción colectiva se cernía sobre él como una nube de tormenta para ellos. Esto era impensable. Un humano, un primitivo en sus palabras, estaba haciendo lo que había entrenado durante toda su vida. Falk, por primera vez en su larga carrera, sintió incertidumbre GW en él.
Había visto humanos antes, por supuesto, siempre arreglando máquinas o ayudando con tareas menores a bordo de relojes prime. Eran criaturas insignificantes con cuerpos frágiles y vidas cortas, y sin embargo este humano había superado lo que incluso algunos de los Barari consideraban un entrenamiento de 100 repeticiones. Mark puso la barra de nuevo en su pedestal con un fuerte sonido metálico, dejó caer sus manos a los costados, el pecho subía y bajaba mientras luchaba por recuperar el aliento, cada músculo de su cuerpo y sus brazos temblaban por el esfuerzo, pero él se mantuvo erguido mirando al frente. Silencio por varios segundos, nadie se movió. La multitud de guerreros Barari y los otros espectadores alienígenas se quedaron congelados en la incredulidad. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Entonces, desde el fondo de la sala, alguien murmuró una sola palabra. Imposible. La palabra ondeó a través de la multitud, como una chispa desató un murmullo bajo de confusión e incredulidad. Mark no le importó, agarró una toalla cercana y se secó el sudor de la cara antes de echársela sobre el hombro. Giró su mirada hacia THCK, cuya imponente figura permaneció inmóvil junto a la máquina. Los campeones y los ojos entrecerraron sus mandíbulas, moviéndose mientras hablaba. No eres como los otros, humano. Mark se encogió de hombros. Lo entiendo mucho, dijo su voz. Incluso Falrock dio un paso adelante, su enorme cuerpo proyectando una sombra sobre Mark. Mientras se acercaba, la multitud volvió a en silencio, observando con la respiración contenida. Dime, Talu, dijo lentamente, su voz profunda retumbando como un trueno distante. ¿Cómo lo hiciste? Mark lo miró, su expresión ilegible. Me pediste que lo levantara, respondió simplemente. Así que lo levanté. Talu lo miró fijamente por un momento más largo, como si buscara una respuesta más profunda, pero Mark no ofreció una. Finalmente el campeón Barari dio un paso atrás girándose para enfrentar a la multitud. El humano ganó su lugar, dijo. Su voz recorrió la habitación como una proclamación, las palabras golpearon a la multitud como un martillo. Los susurros de incredulidad dieron paso a una súplica de respeto a regañadientes mientras los guerreros Barari observaban a Mark Turner, un simple ingeniero humano, parado entre ellos como un igual por primera vez. El peso de su subestimación había recaído sobre ellos cuando Mark se dio la vuelta para irse. Los murmullos continuaron siguiéndolo, pero esta vez tenían un tono diferente, ya no eran burlas, sino curiosidad, admiración incluso, y mientras caminaba de regreso hacia el panel gravimétrico, no pudo evitar sonreír. El aire en el gimnasio se sentía pesado mientras Mark Turner regresaba al Titán, presionó sus brazos y su camisa estaba empapada y cada músculo gritaba que se detuviera. Pero no había vuelta atrás. Ahora había cruzado una línea invisible en el momento en que terminó esa repetición H100 y los ojos de toda la habitación estaban sobre él, extraños y sin pestañear. Sus expresiones eran una mezcla de incredulidad, curiosidad y algo más. No podía sentir respeto o tal vez miedo por un momento. Mark pensó que había terminado, había levantado la barra, había completado el desafío y había demostrado que los humanos no eran los débiles que estos guerreros Barari creían que eran, pero nadie se había movido, nadie había hablado. Era como si el gimnasio mismo estuviera conteniendo la respiración esperando algo más. Tal Rock, el campeón Barari, se alzaba como una montaña frente a la prensa Titán. Sus ojos carmesí se fijaron en Mark. No había sonrisa burlona. Ahora no había desdén petulante, solo una intensidad tranquila y latente. Una vez más, dijo finalmente Taluk. Su voz era un estruendo bajo. No era una pregunta, era una orden. Mark parpadeó incrédulo. ¿Quieres que lo haga de nuevo? La habitación estaba tan silenciosa que sus palabras hicieron eco. Una oleada de murmullos recorrió la multitud. Lenguas alienígenas chasqueaban y murmuraban de sorpresa. Nadie lo desafió, ni siquiera el otro Barari, pero Mark no era como los demás. Ed se puso a temblar. Sus brazos extendidos. Aunque el dolor sordo en sus hombros le decía que no llegaría lejos si se esforzaba demasiado. ¿Qué pasa, humano? Dijo su voz profunda que se escuchaba por toda la habitación. ¿Llegaste hasta aquí solo para detenerse? Una risa burlona y aguda rompió el silencio desde algún lugar entre la multitud, pero esta vez no aterrizó como antes. Los guerreros alienígenas ya no se reían. Algunos de ellos miraban a Mark con admiración a regañadientes, otros lo miraban con apertura inquieta, como si de repente se hubiera convertido en algo que no podían entender, algo impredecible. La mirada de Mark se desvió hacia Tal Rock. No sabía qué juego estaba jugando el Barari, pero no estaba dispuesto a dar marcha atrás, no ahora. Dio un paso atrás hacia la prensa del Titán y agarró la barra una vez más. El frío familiar del metal mordió sus palmas y exhaló lentamente, obligándose a concentrarse. Podía sentir el ardor en sus músculos, un fuego lento que se extendió por sus hombros y espalda, empujándose más
Locura él lo sabía y ellos lo sabían, pero tal vez eso era lo que necesitaban ver. La primera presión fue agonía. La gravedad se enroscó a su alrededor como una serpiente invisible. La resistencia se marcó incluso más alta que antes. No tenía dudas. Tal Rock había ajustado la configuración solo para ver si Mark podía romperse. No fue suficiente para vencer a la máquina una vez que los Barari quisieron verlo fallar, para recordarle a la galaxia que los humanos eran criaturas frágiles e insignificantes. Pero Mark tenía otras ideas. Alguien susurró. Él empujó a través del dolor. Su respiración se volvía en ráfagas agudas mientras cerraba sus brazos y bajaba la barra de nuevo. El zumbido de la máquina se hizo más fuerte. Las bobinas de gravedad brillaban más con cada presión. Se sentía como tratar de levantar un planeta. El sudor corría por su rostro, escociendo sus ojos, pero no lo soltó. Los susurros se hicieron más fuertes. La multitud se movió inquieta. Cuerpos alienígenas moviéndose más cerca como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Los músculos de Mark le gritaron que se detuviera, pero se obligó a ignorarlo. El dolor era orgullo temporal. Duró para siempre. El Barari que se había burlado de él antes estaba en silencio. Ahora sus mandíbulas se movían nerviosamente mientras observaba a un grupo de alienígenas más pequeños. Sus sights, sus formas serpentinas enroscadas en los bordes de la habitación, silbaban suavemente entre sí. Sus ojos luminosos se lanzaban entre Mark y Taluk. La expresión de TH permaneció impasible, pero hubo un destello de algo en su mirada, una grieta en la fachada. Mark la vio y lo empujó hacia adelante. Mark sintió la barra temblar en sus manos. Estaba perdiendo el control. El peso presionándolo como una fuerza física de la naturaleza. Su visión se volvió borrosa. Los bordes se oscurecieron mientras el agotamiento amenazaba con apoderarse de él. Cada parte de él rogaba por parar. Sus piernas se sentían débiles, sus brazos como plomo. La prensa del titán ya no solo estaba poniendo a prueba su cuerpo, estaba poniendo a prueba su voluntad. La repetición final se sintió como una eternidad. Mark empujó hacia arriba. Sus dientes apretaron un sonido gutural escapando de su garganta mientras forzaba la barra a colocarse en posición. La máquina emitió un pitido. Mark hizo una señal suave de que había terminado y dejó que la barra volviera a estrellarse contra su pedestal con un ruido ensordecedor. Ning Clang se tambaleó hacia atrás, casi cayendo de rodillas, pero se contuvo. Silencio absoluto, silencio puro. Los alienígenas lo miraron, su incredulidad ahora total. No sabían qué decir, qué hacer. Mark se secó el sudor de la cara con una mano temblorosa y miró a Taluk. Los ojos carmesí del campeón Barari estaban muy abiertos. Sus mandíbulas se movían en lo que parecía una vacilación. Estaba conmocionado. ¿Es eso suficiente para ti? Mark preguntó, su voz orar pero firme. Falk no respondió. Por primera vez en su vida el campeón parecía pequeño, disminuido. Giró su mirada hacia el titán. Presione luego de nuevo a Mark, como si tratara de reconciliar lo que acababa de suceder. El humano lo había hecho de nuevo, no solo una sino dos veces. Taluk lo había empujado. Aumentó el desafío y Mark no se había roto. Los humanos no son fuertes, murmuró un alienígena desde atrás, como si tratara de convencerse a sí mismo de que no pueden ser fuertes. Rock se giró bruscamente para enfrentarlo. ¿Viste lo que vi?, dijo en voz baja y peligrosa. La máquina no miente. El alienígena se quedó en silencio. Mark respiró profundamente, su pecho todavía agitado, y se permitió una pequeña sonrisa cansada. No sabía si se había ganado su respeto, pero había destrozado sus expectativas. Durante siglos, la galaxia había visto a los humanos como criaturas débiles e insignificantes. Mark había demostrado lo contrario, no con palabras, sino con acciones, y acciones que él conocía. Hablaba más alto que cualquier otra cosa. Falk dio un paso adelante, elevándose sobre el pero. La intimidación se había ido. La voz del Brar era tranquila cuando habló. Te ganaste tu lugar entre los guerreros humano, dijo inclinando la cabeza ligeramente. La habitación pareció cambiar ante esas palabras. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud, cauteloso pero cada vez más fuerte. Mark sintió el peso de sus escaleras, pero esta vez no era ridículo o incredulidad, era algo más, algo que no había esperado. Respeto. El gimnasio a bordo Vox Prime ya no tarareaba de risa o burlas. El aire todavía colgaba pesado con lo tácito comprensión de que lo imposible acababa de desplegarse ante ellos. Mark Turner, un humano de la especie frágil, se mantuvo victorioso sobre la prensa del titán, no una sino dos veces, contra configuraciones con las que luchaban incluso los guerreros Barari más fuertes. Se quedó encorvado, pero el sudor continuo corría por su frente mientras su pecho subía y bajaba en respiraciones profundas y laboriosas. Falk, el campeón Barari, todavía se alzaba cerca. La imponente figura del alienígena parecía menos masiva ahora, no en tamaño, sino en presencia, como si el suelo se hubiera movido debajo de él. Sus ojos carmesí, una vez llenos de arrogancia, ahora tenían algo más cercano a la contemplación, bordeados de admiración. Renuent. Los otros guerreros Barari estaban congelados en grupos, sus mandíbulas se contraían mientras luchaban por reconciliar lo que acababa de pasarles. La prensa del titán no era solo una máquina,
Era un ritual de dominio, una prueba sagrada que definía a los guerreros y Mark Turner, un humano. Lo había conquistado. Mark no se deleitaba con su silencio, no inflaba el pecho. Lanzó sus brazos hacia arriba en triunfo, simplemente se quedó allí recuperando el aliento con las manos en las rodillas mientras el dolor y su cuerpo irradiaban hacia afuera en oleadas, sus piernas se sentían como gelatina, sus brazos. Leen, pero una sonrisa tiró de las comisuras de su boca a pesar del agotamiento, no se trataba de vencerlos, nunca lo había sido, se trataba de demostrar un punto que ni siquiera sabía que necesitaba hacer hasta ahora. La voz de Uman Fook resonó. De repente, profunda y deliberada, el silencio se rompió y todas las miradas se volvieron hacia el campeón Barari. Mark se enderezó, aunque cada fibra de su ser le dijo que se sentara. Tal vez incluso colapsará, se encontró con la mirada de Talu sin pestañear. «Has superado mis expectativas», dijo Talu, su voz tenía un borde de humildad, la multitud no estaba acostumbrada a escuchar. «Ya no eres simplemente un mecánico o un constructor, eres un guerrero». Los murmullos resonaron en la sala. Un guerrero. El Barari no usó el término a la ligera, no era un título entregado como un gesto vacío de respeto, se ganó forjado en fuego y lucha por un momento. Mark casi se rió de la idea de que el Mark Turner, un ingeniero manchado de grasa de la tierra, fuera llamado guerrero por una especie alienígena que valoraba la fuerza por encima de todo lo demás. Era absurdo y sin embargo, mientras estaba allí, rodeado de seres que una vez se burlaron de él, se dio cuenta de que no era absurdo en absoluto. Los humanos a menudo eran subestimados por la galaxia en general, vistos como demasiado pequeños, demasiado débiles, demasiado frágiles, pero lo que no reconocieron fue la mayor fortaleza de la humanidad, su capacidad de adaptarse y resistir. Los humanos no dependían del tamaño o el poder, ellos confiaban en el coraje, en la terquedad, en la negativa a dar marcha atrás incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. «No soy un guerrero», dijo Mark, finalmente, su voz ronca, pero firme. «Solo soy un tipo al que no le gusta que le digan lo que no puede hacer». Falk inclinó la cabeza ligeramente como si considerara esto a su alrededor. El otro, los extraterrestres, comenzaron a cambiar de lugar. Los héroes desenrollaron sus cuerpos serpentinos. Los Zartans murmuraban y emitían suaves zumbidos entre sí. Sus ojos se quedaron en Mark más tiempo que antes. Pudo sentir el cambio en él habitación, la forma en que lo miraban. Ahora con una mezcla de curiosidad con respeto en lugar de desdén. Uno de los Barari más jóvenes guerreros dio un paso adelante vacilante, su exoesqueleto no era tan grueso como el de Tal Rox y su postura delataba su nerviosismo. Como el joven guerrero soltó sus mandíbulas haciendo clic con incertidumbre. «¿Cómo lo soportaste? La máquina debería haberte aplastado». Mark sonrió secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Todos son más fuertes que yo, también más rápido, apuesto, pero la fuerza no se trata solo de músculos, se trata de cuánto puedes soportar antes de rendirte». Miró al joven Barari, su sonrisa se desvaneció en algo más serio. «Los humanos son tercos, eso es lo nuestro, no nos detenemos ni siquiera cuando deberíamos». El joven guerrero parpadeó claramente desconcertado. Tal Rox, sin embargo, asintió lentamente como si entendiera algo más profundo que los otros aún no entendían. «Amable Taluk», comenzó su voz ahora más suave, casi pensativa, «tu tipo es diferente a lo que creíamos. Pensábamos que tu fragilidad era debilidad, pero tal vez sea resiliencia». Mark se rió entre dientes. Secamente. «Sí, algo así». Otra voz atravesó la multitud, esta vez uno de los héroes serpentinos. «Dijiste. No eres un guerrero», siseó. Su cuerpo alargado se deslizó por el suelo mientras se acercaba, sus ojos dorados se entrecerró. «Entonces, ¿por qué desafiar a la prensa del Titán? ¿Por qué sufrir por algo que afirmas que no significa nada para ti?» Mark se encogió de hombros, aunque el peso de su agotamiento hizo que incluso ese movimiento se sintiera laborioso. «No lo hice por la máquina o el título, lo hice porque todos ustedes decidieron lo que era antes de conocerme. Estoy cansado de que la gente, los extraterrestres, miren a los humanos como si fuéramos menos que ellos. Así que sí, levanté la barra, no por mí, sino por cada uno de nosotros, a los que has descartado». La habitación estaba en silencio por primera vez. Mark sintió que sus palabras realmente habían tocado una fibra. La mirada de Tal Rox se detuvo en él, un destello de algo wrestling, la aprobación brillando en su carmesí ojos. Lentamente el campeón Barari extendió una de sus enormes manos hacia Mark, levantó la palma en un gesto Barari de respeto. Mark dudó y luego estrechó la mano del alienígena con la suya, sintiendo las crestas frías del exoesqueleto bajo sus dedos. La
Multitud estalló en murmullos de nuevo, pero esta vez la energía había cambiado por completo los humanos a bordo del VS'. Una vez pasados por alto y burlados, ya no serían subestimados. Mark Turner había hecho más que conquistar una máquina, había desmantelado una idea. Te has ganado más que respeto, dijo Tal soltando su mano. Te has ganado un lugar entre nosotros, un guerrero o no. Ahora eres Mark of Earth, el título tan simple como era llevado. Peso se extendió por el gimnasio como un reguero de pólvora, pasó de Alien a Alien. Mark of Earth era más que un nombre, era reconocimiento. Los Bukari se golpearon el pecho y saludaron, un sonido que reverberó por la habitación como un trueno. Incluso los héroes inclinaron la cabeza en señal de reconocimiento. Mark miró a su alrededor, su expresión estaba entre la diversión y la incredulidad. Nunca había pedido nada de esto, nunca quiso ser el héroe de nadie, pero al ver el cambio en la multitud, la forma en que su burla se había convertido en algo más cercano a la admiración, no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Tal vez eres más fuerte de lo que crees. Tal Rock agregó su tono brusco pero sincero. Mark sonrió con sorna, sacudiendo la cabeza. No sé cuándo parar. La multitud se rió, no de él, sino con él. Esta vez, la tensión que se había apoderado de la habitación durante tanto tiempo finalmente se rompió. Reemplazada por algo más ligero, Mark se permitió sonreír mientras tomaba sus herramientas de donde las había dejado, cerca del panel métrico de la salsa rota. Ahora, si me disculpan, dijo, colgando la caja de herramientas sobre su hombro, tengo trabajo que terminar. Algunos de nosotros todavía tenemos trabajos que hacer. Una ola de risas lo siguió mientras caminaba hacia la salida, aunque esta vez no era una burla, era genuina, cálida, ganada cuando las puertas se deslizaron. Cerrado detrás de él, Mark sintió que el cansancio se instalaba en sus huesos, pero no podía dejar de sonreír. Había venido aquí como mecánico, dejó su marca de la tierra y en algún lugar profundo sabía que las cosas a bordo del VS' nunca volverían a ser las mismas.